Muy buenos días, gracias a todos y perdón por la espera. El día de hoy tenemos la 9ª sesión del Seminario Permanente de Ciudades, Innovación y Medio Ambiente a cargo del Colegio del Estado de Hidalgo, y en esta ocasión tenemos el agrado de contar con personas pues muy particulares, con una gran expertise en el tema urbano. Y bueno, quisiera presentarlos a cada uno de ellos de manera muy breve porque ya pues se nos hizo un poquito tarde. Y bueno, voy a comenzar con la diputada Minerva Citlali Hernández. Ella pues es una joven militante de izquierda, hoy asambleísta en la Ciudad de México. Es pasante de la carrera de Ciencias de la Comunicación con especialidad en Periodismo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido activista desde los 12 años, solidaria y cerca con los movimientos sociales de México. En los últimos años, movimientos estudiantiles, la defensa del sindicato de Luz y Fuerza del Centro de México, exigencia de la aerolínea Mexicana de Aviación de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, en la colecta tarahumara realizada en enero de 2012, participante del movimiento Yo Soy 132, del movimiento de la guardería ABC, en contra de las desapariciones forzadas y las víctimas de la falsa guerra contra el narcotráfico, a favor de la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la instauración de las reformas neoliberales impuestas por Enrique Peña Nieto. Forma parte del movimiento obradorista desde sus inicios, mismo que después se convirtió en un movimiento social y político, movimiento de regeneración nacional. Bueno, ella es la diputada Citlali Minerva, que en este caso nos acompaña. También pues voy a presentar al doctor Liu Xidong. El doctor Liu Xidong es licenciado en Economía, maestro en Economía por parte de la Universidad Popular China de Beijing. Es maestro en Ciencia Económica por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. También es doctor en Economía y bueno, ha trabajado diversos temas desde política monetaria, política fiscal, medio ambiente. Ha escrito diversos artículos, ha sido ponente nacional e internacional y en esta ocasión también nos acompaña. También presento al licenciado Arturo Sotomayor. El licenciado Arturo Sotomayor es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha sido consultor comercial y legal en diversas instituciones privadas financieras. También ha sido candidato a diputado federal por el Partido Encuentro Social, candidato a diputado para la Asamblea del Constituyente de la Ciudad de México por Encuentro Social en el 2016 y actualmente es director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Corporación Noble a la fecha. Y bueno, también se encuentra con nosotros la asesora de la diputada. Ella es la licenciada Maday Nieva, perdón. Ella es experta en temas urbanos y bueno, también nos acompaña en la mesa, y pues su servidor Sergio Ceballos, catedrático CONACYT del Colegio del Estado de Hidalgo, quien va a moderar esta mesa. Y pues vamos a comenzar esta mesa haciendo unas preguntas. Cambiamos un poco el formato con el propósito de hacerlo más dinámico, más ejecutivo y hacerlo más interesante.
Así que bueno, voy a hacer algunas preguntas y pues quien quisiera responderlas pues puede levantar la mano. Entonces la primera pregunta es, ¿de qué magnitud es el crecimiento del sector inmobiliario en la Ciudad de México en los últimos 10 años? Bueno, adelante. Bueno, al respecto quisiera hacer algunos comentarios o ideas que me gustaría compartir con ustedes, todos presentes. A ver, para hablar de la magnitud del crecimiento del sector inmobiliario de Ciudad de México es un tema difícil y tampoco contamos con cifras exactas para medir ese crecimiento. Pero en términos generales, términos cuantitativos, sí podemos hacer un dibujo más o menos que aclare ese aspecto, ¿no? Para hablar del crecimiento del sector inmobiliario de Ciudad de México, tendríamos que ver con las políticas de vivienda que ha tenido México durante los últimos 10 años. Como sabemos, durante los últimos 10 años hay un cambio importante de las políticas de vivienda en México, es decir, concretamente el año 2012. Es decir, antes de 2012, pues, concretamente en el año 2000, cuando entró la administración de Fox, se consideraba el sector mobiliario como un motor, uno de los motores del crecimiento económico. Y además, entonces a partir de ese eje se han implementado varias medidas complementarias, por ejemplo, el otorgamiento de créditos, sobre todo de parte de las instituciones financieras públicas, concretamente Infonavit y Foviste. Entonces, antes de 2012, como sabemos, hubo un boom en el sector inmobiliario, no Ciudad de México, sino alrededor de la Ciudad de México y también otras zonas periféricas de las grandes metropolitanas, por ejemplo, Guadalajara, Monterrey, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó antes de 2012? Es decir, 2012 el sector inmobiliario concentraba más bien en la construcción de viviendas horizontales. Como podemos observar, todas las ciudades alrededor de la Ciudad de México, es decir, todos los municipios del Estado de México, por ejemplo, Ecatepec, que es un municipio que ha visitado varias veces. Entonces, el suelo era propiedad ejidales colectivas. Entonces, después de que los campesinos o los ejidatarios tomaron figura de dominio pleno, entonces se transformaron de esa propiedad colectiva o ejidatario a propiedad privada. Y a partir de ese momento empieza la venta masiva de ese terreno a los desarrolladores grandes de viviendas. Entonces podemos decir, antes de 2012 era así la situación. Entonces durante ese periodo, Ciudad de México, su desarrollo era normal, o sea, concentrado más bien en la... Si es tiempo, permite. Sí, adelante. Sí, gracias. Entonces, desarrollo para Ciudad de México, su concentración más bien se enfocaba en la residencia o residencia plus. Ahora, a partir de 2012, ¿qué pasó? Es decir, con esa venta masiva de terrenos ejidales a los desarrolladores de viviendas grandes, las ciudades se expanden anárquicamente, o sea, es una palabra que utiliza, ¿no? Y es sin control. Y eso genera problemas o consecuencias profundas al desarrollo normal de la ciudad. Es decir, la gente vive, por ejemplo, en los municipios del Estado de México, viene aquí a Ciudad de México a trabajar, el traslado puede costar 5 horas. ¿Sí? O sea, me refiero incluida ida y regreso. Y otro problema es abandono de viviendas. Mucha gente adquirieron viviendas a través de créditos otorgados por las instituciones financieras públicas, y al final ya no tienen capacidad de pagarlo. Entonces muchas viviendas se encuentran abandonadas. Según las cifras, más bien son un total como 200,000 viviendas abandonadas a nivel de todo el país.
Es un gran problema. Y seguridad de aparte, transporte, infraestructura básica y a base de servicios básicos, todo hace falta, o equipamiento, ¿no?, de esos lugares. Entonces, a partir de 2012, una política nueva es ya no va a recibir créditos por parte de instituciones públicas para las viviendas horizontales, sino nada más verticales. Y otro cambio es que el desarrollo de ciudades más bien se concentra hacia el interior de la ciudad, utilizando los suelos baldíos, desocupados. De esa manera puede recibir apoyo financiero de las instituciones públicas. Justamente como podemos observar a partir de ese entonces, curiosamente, no es curiosamente, sino es una consecuencia de esa nueva política de viviendas, la Ciudad de México, cuyo precio de viviendas, su crecimiento ha sido mayor o superior que nivel promedio nacional. Tengo una gráfica, no sé si se puede compartir. Fíjense, aquí es 2013. Aquí es el precio de la Ciudad de México, de viviendas. Aparentemente está ese nivel nacional promedio. Aparentemente a partir de ese momento el precio aumento superior. ¿Qué pasa? Entonces aquí hay un fenómeno para explicar. ¿Qué pasa? Eso justamente tiene que ver con, al menos parcialmente, con ese cambio de políticas de vivienda. Es decir, la Ciudad de México no solamente construye viviendas de residencia plus, también construyendo departamentos verticales. Como podemos observar a varios lugares, por ejemplo, el ejemplo más evidente es Polanco. Polanco era una zona conservada, pero ahorita se ve varios edificios grandes, torres, de repente surgieron. Y otro, por ejemplo, la colonia Jardines, como podemos observar cuando vamos por el circuito. Ahí la colonia era una zona industrial. Entonces, esa zona industrial, el uso de suelo era industrial, pero hubo un cambio, no sé cómo hicieron, los trámites solicitaron un cambio de suelo. Entonces, ahora surgieron muchísimos departamentos, torres grandes, 20, 30 pisos incluso. Otra zona, por ejemplo, por Colonia Santa Lucía, donde está Azcapotzalco. También la zona de uso industrial. Y ahora también está construyendo departamentos. Entonces yo creo, a mí personalmente creo que ese crecimiento, aunque no podemos medir con cifras exactas el crecimiento de ese sector inmobiliario, sí podemos ver cuantitativamente. Es decir, una comprobación es por qué el precio de viviendas aumentó más que el nivel nacional a partir de 2013 para acá. Y antes no. Entonces yo estoy convencido que ese crecimiento de POM, aunque no tiene cifras exactas, pero sí podemos observar el crecimiento del sector inmobiliario en Ciudad de México fue mucho más rápido que a nivel nacional, porque los precios ahí están. Muy bien, Arturo. Pues yo primeramente quiero hacer un pequeño paréntesis para agradecer la invitación a este seminario permanente de Ciudades, Innovación y Medio Ambiente, pues, al doctor Sergio Ceballo, coordinador de este tema en el Colegio del Estado de Hidalgo. Agradecerle a la diputada Minerva Hernández que sea aquí en la Asamblea Legislativa pues el foro, ¿no?, de discusión, de análisis de un tema por demás importante, trascendental para la Ciudad de México. Creemos que el sector inmobiliario pues es el motor, uno de los motores de la economía. La nueva ley de desarrollo económico de la Ciudad de México nos dice que es pues un motor importante. Y bueno, sobre la pregunta que decía el doctor Sergio Ceballo, que yo no me diría en los últimos 10 años, yo creo que el parteaguas, pues nos vamos desde el sismo del 85, pues la ciudad pues sufre un cambio tremendo en la parte del desarrollo inmobiliario.
en los procesos constructivos, en la forma en que se construía la tecnología y en la forma en que se construye esta ciudad, y principalmente ya con cifras actualizadas, el sector inmobiliario, que no agrupa a todos los desarrollos, pero a un grupo importante, alrededor del 80%, que es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, habla de cifras de los 13,000 millones de dólares de inversión en la Ciudad de México. Estamos hablando pues de cifras importantes, se dice fácil decirlas, pero vemos una profunda transformación en la Ciudad de México, en centros comerciales, en vivienda, en oficinas AAA, oficinas de uso corporativo. No podemos perder de vista que pues, la Ciudad de México pues, es el centro económico, político, social, cultural de este país, un país que anda alrededor de los 120 millones de habitantes, pero tampoco podemos ver a la Ciudad de México desde una visión estrictamente de la ciudad. Hoy tenemos que ver la ciudad desde el punto de vista de una zona metropolitana de la Bahía de México y de todos los municipios que convergen. Aquí lo importante es entender que hay un crecimiento y un dinamismo importante que no tiene precedentes en la historia contemporánea, de una recomposición de lo que se viene haciendo en temas de inversión y de la focalización al sector inmobiliario. Básicamente sería mi observación sobre los cambios en los últimos 10 años. Sí, adelante, diputado. Bueno, yo solo quisiera agregar, a mí me parece muy, bueno, además también agradecer la invitación. Me parece muy importante lo que dice el doctor, o sea, si bien es real que después del 85 hubo un cambio de política urbana en la ciudad, también es real que esta constante de edificar para arriba y de, digamos, ocupar terrenos baldíos y terrenos que normalmente han estado desocupados, yo me atrevería a decir que lo que hoy está viviendo la ciudad, que inicia, coincido en el boom después del 2012, en los últimos 2 años, ese crecimiento inmobiliario ha impactado otras zonas de la ciudad, no solo zonas, digamos, que se han considerado importantes para la construcción por sus servicios o por su nivel económico que representan, sino que también ya están llegando a las periferias, a las zonas ya limítrofes entre el Estado de México, por ejemplo, y la ciudad. En el caso, por ejemplo, de Iztacalco, donde yo soy diputada, pues es una zona, es la zona oriente de la ciudad, es una zona ya pegada a algunos municipios del Estado de México. La zona Iztapalapa, Azcapotzalco, todas esas zonas están padeciendo hoy, o se están enfrentando hoy a un nuevo fenómeno de impacto urbano, en efecto, con construcciones, insisto, en el caso de Iztacalco, que es el que más conocemos porque de ahí soy diputada, construcciones de más de 15, 13, 16 pisos, ¿no? Entonces hay un malestar social en torno a ello, porque pareciera que no hay equilibrio, que no hay una visión de ciudad conjunta, ¿no? Integral entre los servicios, entre nuevos habitantes, entre viejos residentes, y porque además el de repente abrir la ventana de tu casa y ver muros para arriba, o solo ver muros alrededor, en vez de ver un parque o ver una ciudad un poco más equilibrada, pues está generando malestar, además de los impactos en los que seguramente podemos ahondar en las demás preguntas, los impactos que hay a las casas aledañas, al suelo. Y yo creo que es una discusión importante que se tiene que dar en esta ciudad, porque después del 85, donde se determinó que en algunos lugares era peligroso edificar más pisos, pareciera que se está olvidando eso, ¿no? Que hay un limbo entre el 85 y hoy un 2017, donde por supuesto se apuesta y se financian proyectos inmobiliarios bajo la dinámica del desarrollo económico, del desarrollo de la ciudad, pero pareciera que se olvida que también hay un riesgo si no se hace con una visión social, con una visión técnica equilibrada, responsable. También hay un riesgo que se estén edificando edificios en lugares, insisto, en la periferia, donde ya hay varios ejemplos, ¿no? El mismo Santa Fe, donde hubo un derrumbe. Entonces creo que es una discusión interesante, porque esa transición en el desarrollo urbano, en el impacto inmobiliario que se ha dado,
sin duda pues afecta o beneficia a las ciudades, y en el caso de la Ciudad de México yo creo que estamos en un momento en el que la discusión social, académica, técnica, política, legislativa nos lleva a reflexionar cómo dar un rumbo que beneficie más a los capitalinos y que sea ejemplo a nivel nacional e incluso a nivel mundial, sí. ¿no? Y no que sea un referente de cómo se están haciendo las cosas mal. Así es. Sí, muchas gracias, diputada. Arquitecta. Bueno, pues aquí yo hablaría un poco de las políticas que ha ocupado el gobierno del Distrito Federal para hacer incentivar esta explotación inmobiliaria, ¿no? Esto que comentaba usted, los inversionistas se dieron cuenta que en la periferia no convenía vivir, porque lo que uno pagaba como hipoteca, pues gastaba lo doble en transporte público, ¿no? O en tiempo. Y entonces las madres que trabajaban se tenían que jalar a sus hijos a que estudiaran aquí, porque además las escuelas, el equipamiento, regresamos, las escuelas, sí, los hospitales que ofrece el Estado de México o las zonas metropolitanas no cubre las características que tenemos de un buen servicio en apariencia aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿qué hace en este caso la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda? Es dar facilidades a estos inversionistas para que construyan hacia arriba. Esto es la explotación del potencial del territorio con una serie de normas, 28 normas que tenemos, que eso es lo que nos ayuda a intercambiar esta potencialidad en terrenos, los polígonos de actuación, las áreas de gestión estratégicas, la vivienda popular, donde te incentiva el poder aumentar niveles, siempre y cuando vas a hacer vivienda popular, no importa las características de ella, no importa las condiciones de habitabilidad, ¿no?, que tengan estas unidades. Entonces, el gobierno del Distrito Federal ha impulsado este boom inmobiliario con esta serie de normas, ¿no? Así es. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Todas sus respuestas son muy interesantes y especialmente en un tema tan complejo, ¿no?, como es el desarrollo urbano de la Ciudad de México, y lo que comentábamos un poquito antes de empezar, la Ciudad de México es un referente del modelo urbano a nivel nacional. Entonces, lo que se está haciendo aquí en la Ciudad de México se va replicando en otros estados, ¿no? Y es por eso importante, por eso es que venimos del Colegio del Estado de Hidalgo aquí a la Ciudad de México, ¿no? Muchos se preguntan, pues, ¿qué hace Hidalgo acá en la Ciudad de México, ¿no? Pues lo que queremos es justamente buscar un modelo de desarrollo sustentable urbano que tenga las características adecuadas, ¿no?, para todo el país. Bueno, la siguiente pregunta se relaciona también con la primera. Dice, ¿cómo se relaciona el crecimiento inmobiliario con el crecimiento económico y a su vez con el desarrollo social de la Ciudad de México? Sí, doctor. Pero me gustaría arrancar las preguntas. A ver. Teóricamente, el crecimiento del sector inmobiliario definitivamente impulsa el crecimiento económico, ¿no? Porque es obvio, porque el sector inmobiliario forma parte de las actividades económicas. Entonces, cuando viene crecimiento de boom, como vimos, como hablamos, del sector inmobiliario, definitivamente va a haber impacto positivo sobre el crecimiento económico. Es decir, de una u otra manera impulsaría el crecimiento económico, pero al revés, no es cierto. No necesariamente, ¿eh? Es decir, cuando viene crecimiento económico, definitivamente impactaría de misma proporción, misma magnitud al crecimiento del sector inmobiliario, no necesariamente. ¿Por qué? Porque el sector inmobiliario, su crecimiento está impactado por varios factores. Aparte del crecimiento económico, también hay otros factores. Por ejemplo, lo que vimos, lo que hablamos, las políticas de viviendas. No es crecimiento económico, sin embargo, es el cambio o modificación de algunos aspectos de las políticas de viviendas puede impactar tanto positiva o negativamente al crecimiento del sector inmobiliario. Entonces, como vimos, por ejemplo, ese cambio de 2012 ya no otorga crédito a las viviendas de tipo horizontal,
esos crecimientos ha tenido en los municipios alrededor de la Ciudad de México ya no tiene mismo nivel de crecimiento como antes. En cambio, eso sí impactó positivamente al desarrollo de la Ciudad de México. Y otro factor, por ejemplo, es costo financiero. Es decir, vivienda está considerada como un producto de consumo duradero. Es una inversión enorme de los habitantes. Entonces, normalmente, 99% no te compra de contado, sino a través de contratar algún crédito, tanto instituciones financieras públicas como privadas. Okay. Entonces, el costo de financiamiento definitivamente impacta el crecimiento del sector inmobiliario. Por ejemplo, el famoso CAT, es decir, es un indicador de costo anual total, que calcula Banco de México durante los últimos 10 años ha disminuido paulatinamente. Es decir, hasta ahora el sector inmobiliario en la Ciudad de México ha crecido bien y además con buenos números, sin embargo, esa tendencia no necesariamente podría continuar a los próximos años. ¿Por qué? Porque ya sabemos, Banco de México, ante las circunstancias adversas económicas, tanto nacionales como internacionales, ha subido sus tasas. De 3.25% hasta ahorita 6.75%. Doble. Sí, encareciéndose el crédito. Entonces, obviamente van a impactar el costo anual total, o sea, el famoso CAT. Entonces, yo creo que para los próximos años va a haber un freno importante para el sector. Muy bien, así. Pues indudablemente, me gustaría, que si me quieren interrumpir o quieren hacer alguna observación, yo creo que sí, definitivamente el sector inmobiliario se consolida como un motor económico importante en la Ciudad de México. Vemos este boom inmobiliario sin precedentes en la ciudad, con tantos centros comerciales, con tantos edificios de vivienda, con tantos torres de oficinas corporativas en la Ciudad de México. Pues eso habla del impacto, ¿no?, que está teniendo el sector y de la generación de una cadena de valor muy importante de proveeduría y que se está consolidando fuertemente en una actividad económica principal. Y yo creo que aquí hay que ver los gobiernos de izquierda que han venido gobernando la Ciudad de México han sido también parte de ese fenómeno de ese crecimiento que ha tenido la Ciudad de México en la parte económica, sin soslayar lo que también el gobierno federal, el gobierno de la República en esta administración desde el 2013 busca ya también generar una nueva política urbana en el país a través de la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Vivienda en el país, y cambia la forma, ¿no?, de ver la vivienda. Durante mucho tiempo las vivienderas construían en las afueras de la ciudad. Hoy se busca centralizar y verticalizar la vivienda en el país. Yo creo que también hay sectores, el sector financiero, muchos sectores que están ligados al sector inmobiliario, como el sector financiero, y yo creo que los modelos, los esquemas de crédito es en esa parte, en la parte social y en la parte económica, se tiene que reconfigurar un modelo de financiación de vivienda mucho más incluyente para que la gente que no tiene vivienda pueda acceder a los créditos, a los esquemas de financiamiento que permitan. En términos generales, vemos muy halagüeño. Aquí la parte importante y que tiene que ver con el legislativo, es poner las reglas claras del juego en este mercado inmobiliario, que hace unos meses reconocía el secretario de Hacienda, se tarda alrededor de 2 años un desarrollador para conseguir una licencia de construcción. Entonces vemos frenos burocráticos a este dinamismo económico.
que hoy por hoy pues se tiene que reconfigurar en un esquema de corresponsabilidad entre el sector público, el sector vivienda y la parte importante que aporta este foro, que es la parte de innovación, mientras que hoy vemos que de la inversión nacional del PIB que se invierte en investigación y desarrollo tecnológico es de alrededor del 0.43, los países miembros de la OCDE andan alrededor del 2.60, y economías como Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos, pues andan alrededor del 5%. Yo creo que el tema también de innovación es un tema importante en todo este esquema de crecimiento económico que va a detonar una mayor crecimiento y de manera responsable, con un compromiso sustentable con el medio ambiente. Sí, gracias a todos, pues, diputado. Sí. Decía al inicio el doctor que en teoría, ¿no?, el impacto o el desarrollo o la inversión económica por parte de las inmobiliarias debería de ir de la mano del desarrollo social y económico también de las ciudades. Sin embargo, yo, permítame que insista en esto, pero yo creo que la política urbana de la ciudad sí tiene que redefinirse, porque no hay, si bien es cierto hay un buen impacto económico para los desarrolladores, si nosotros buscamos con lupa quiénes son quienes están beneficiando, las empresas que se están beneficiando de este desarrollo económico, yo me atrevería a decir que son un grupo de empresas constructoras que ha tenido mucha facilidad, a pesar de las dificultades que existan, ha tenido mucha facilidad para pues invertir, ¿no? Y que lamentablemente, lo digo como habitante de esta ciudad y como representante popular de varios vecinos, no se ha visto todavía el impacto de desarrollo económico y social en nuestras colonias. Por el contrario, hay un tema que, por ejemplo, nosotros hemos luchado mucho. Para que tú puedas construir, pues obviamente tienes que solicitar muchos permisos, la licencia de construcción y por las medidas de mitigación que distintas instancias estarían obligadas o digamos solicitan a los constructores para que el impacto en la zona no sea negativo, a veces francamente están pues dan mucho que desear, ¿no? o quedan mucho a deber con las colonias, porque también es sabido en esta ciudad, como en todo el país, la problemática del agua está en aumento. Entonces, no hay una inversión o no hay una visión de ciudad donde se puedan generar convenios, por ejemplo, con los desarrolladores para invertir en el sistema hidráulico de la ciudad, y que paralelamente, mientras hay un desarrollo económico, un desarrollo inmobiliario, paralelamente nuestras ciudades o nuestra ciudad tenga un beneficio que mantenga un equilibrio entre la inversión económica, el impacto a las colonias y digamos vayan avanzando de la mano en una mejora de la ciudad. Hoy lo que vemos es desarrollos inmobiliarios que llegan a las colonias, que llegan a las delegaciones con muchos beneficios, ¿no? A veces por la falta de visión de los gobiernos o por, hay que decirlo, la corrupción también de algunos, con muchos beneficios donde las medidas de mitigación que uno cuando las revisa son francamente mínimas, ¿no? O prácticamente inexistentes. Entonces el impacto es mucho, llegan más habitantes a esa zona con el mismo sistema de agua, con el mismo sistema de drenaje, con las mismas vialidades, y no hay un avance en esas zonas donde se está construyendo, sino por el contrario, empieza a haber más tránsito, empieza a haber más problemas en los servicios más básicos, más basura, no hay inversión en todos estos servicios. Entonces me parece que para que realmente se pueda lograr esa hipótesis teórica, ¿no?, o esa aseveración teórica de que el desarrollo económico, la inversión económica va de la mano al desarrollo de una ciudad, tendríamos que ajustar estas normas que a veces son muy blandas, a veces son muy ambiguas, a veces son muy permisivas y a veces son ausentes. Entonces, mientras no haya una política social ni una visión de equilibrio, sino gobiernos de amiguismos o gobiernos
corruptos que solo se sienten en una mesa con personas, empresarios inmobiliarios y un grupo de personas que les permita hacer negocio de la ciudad, mientras no se piense en la ciudadanía, pues francamente va a haber un retroceso o una deuda entre la inversión económica y el desarrollo de nuestra ciudad. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros hemos tratado de dar esa batalla desde el ámbito legislativo, ¿no? Lamentablemente pues hay muchos intereses de por medio, pero sí tenemos que lograr que esta ciudad sea ejemplo a nivel nacional de cómo se puede ir de la mano de la inversión económica con un desarrollo social real, o sea, que en la práctica lo podamos notar, lo podamos palpar, que la gente que quizás no sabe de economía o no sabe de ciudades sustentables, lo viva y lo sienta sin siquiera saber de qué se trata, ¿no? Bueno, yo creo que aquí en la mesa está la parte delicada de la ciudad, ¿no? O sea, esta transición del horizontal a lo vertical aquí nos está pegando, ¿no? El grupo parlamentario de Morena ha pedido una moratoria urbana, que esto es una pausa, decir, a ver, la ciudad tiene normas para hacerse verticales, no tenemos normas para hacerlas horizontales, entonces déjenos, ¿no?, volver a hacer estos planes de desarrollo por delegación, ¿no?, volver a replantear estas normas para ver qué es lo que se necesitan, estas medidas de mitigación que mencionaba la diputada. Carecemos en todo, carecemos en espacio público, en áreas permeables al subsuelo, en fracturas que tenemos reales en el subsuelo y somos una ciudad que tiembla, ¿no? Agua, tenemos un 40% de fugas de agua potable en toda la ciudad, drenaje. Entonces, esto es lo que se ha hecho desde la parte legislativa del grupo, es replanteemos una ciudad vertical, replanteemos una ciudad sustentable, y con las normas que existen ahorita no podemos pedir una ciudad que sea urbana, que sea vivible, que sea compatible al ser humano. Sí, muchas gracias. Pues efectivamente, y bueno, parte de esos temas también son los problemas, por ejemplo, de gentrificación, de exclusión que se están dando. No sé si quisiera alguien comentar sobre ese otro fenómeno que se está dando dentro de la Ciudad de México. El doctor quiere... Gracias por la apreciación. A ver, esos fenómenos de identificación, exclusión o segregación social son fenómenos que ha venido desarrollando desde los años 40, 50, cuando México entró una etapa de industrialización acelerada bajo el modelo de sustitución de importaciones. Es decir, en aquel entonces, cuando ese sector industrial ha tenido, tuvieron sus mejores momentos en la historia de México, y las grandes ciudades era centro de atracción para los migrantes, masivamente que movía desde el campo a las ciudades, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, las ciudades se encuentran en un proceso de aumento de su densificación poblacional cada vez más que antes. Ahora, como mencionaba el licenciado Arturo hace rato, cuando vino el temblor de 85, la gran Ciudad de México, mucha gente tenía temor de vivir aquí, se fueron. Sí, son temas de residencia. Así es, sí. Se fueron. Entonces, obviamente, en su momento las autoridades de distintos niveles también han dado cuenta de ese fenómeno. O sea, la Ciudad de México era muy concentrado, era mucha gente. Entonces, tiene que diversificarse. O sea, tiene que ver salida de gente. Es decir, una de medidas, por ejemplo, varias instituciones de gobierno federal, por ejemplo, INEGI, se fue a Aguascalientes. Todavía queda ahí. Y otros intentos no han tenido tanto éxito. Así es. Sí. Entonces, afortunadamente para Ciudad de México, concretamente hablamos de las 16 delegaciones, según el último censo,
tenemos como 9 millones, 8 y sí. cacho, entre 8 y 9 Sí. millones de habitantes, ¿no? Y la cifra de INEGI, es decir, hay una delimitación, una publicación de INEGI se llama Delimitación de las zonas metropolitanas de México, que mide la densidad de población de cada una de las zonas metropolitanas. Para Ciudad de México, para la zona metropolitana de Ciudad de México, por Valle de ejemplo, México. Ajá. el Valle de México incluye 59 entidades municipales, o sea, entre esas 59, 16 son de Ciudad de México y otros son municipios del Estado de México, Hidalgo. Esa densidad sí definitivamente ha bajado desde 2000 a 2010 las cifras. Es decir, yo tengo la cifra concreta. Para la Ciudad de México, bueno, gran metropolitana, ¿no? Zona metropolitana de Ciudad de México, Valle de México, y 2000, por ejemplo, por cada metro, no es metro cuadrado, kilómetro cuadrado, población es 170.7. Para 2010, esa cifra bajó a 160.1. ¿Qué podemos decir? Ha bajado la densificación. ¿Qué podríamos esperar para los próximos 10 años? ¿Va a haber aumento, disminución o sin cambios? Pues varios estudios dicen que... Bueno, es depende de dónde hablamos. O si hablamos todo Sí. Valle de México, toda zona metropolitana de Valle de México, yo diría, más o menos va a mantener lo mismo como ahorita, la densidad. Sí, más o menos es la Sin la embargo, estadística. sí va a haber una reconfiguración. Es decir, la Ciudad de México, las 16 delegaciones, definitivamente va a haber un aumento de la densificación. Y cambio, para los municipios alrededores, va a haber una disminución. ¿Por qué? Porque todos ya sabemos, para los municipios de la Ciudad de México, está considerada como dormitorios. Y con la nueva política de viviendas, no solamente son dormitorios, yo diría más todavía, tarde o temprano va a convertir en ciudad de fantasmas. Es lo que yo pronosticaría más o menos la tendencia de densidad. Porque además están caminando en estas áreas sin equipamiento, Sí. sin transporte, sin accesibilidad, sin movilidad, sin centros de negocio. Entonces, por eso es por lo que se van a terminar convirtiendo en ciudades fantasmas, ¿no? Sí, Son por supuesto. inhabitables. Ya no me conviene solamente ir a dormir, ¿no? Lo que me conviene es venir a rentar y que la casa se quede ahí como una inversión que al final no resulta como inversión porque nadie la renta, nadie te la compra, ¿no? Y entonces... Yo comparto la visión de lo que comentaba, la preocupación de la diputada Minerva en el sentido de que la inversión económica pues genere también una distribución o una externalidad positiva para la sociedad. Y comparto lo que decía la asesora también, perdón, su nombre. Maday. Respecto de la planeación que tiene que haber, yo creo que pues sí es momento de hacer pues, un análisis muy profundo, muy robusto de las políticas públicas en materia de urbanismo en la Ciudad de México, no solamente en la Ciudad de México, sino yo creo que a nivel nacional México ya requiere pues de políticas integrales, sistemáticas, que nos permitan competir como nación en un tema tan importante, sobre todo porque pues el espacio físico pues es la plataforma de la generación de todas las actividades económicas. La parte jurídica, legal, y aquí hablaríamos pues de la intervención también de manera transversal de las secretarías o los despachos del Poder Ejecutivo para la aplicación o cómo llevar a la práctica lo que decía la diputada Minerva de que la gente sea beneficiada de manera real por las inversiones económicas que están haciendo los desarrolladores. Y aquí pues yo hablaría también de la revisión de muchos indicadores económicos, que en las políticas, indicadores económicos en distintas vertientes, o sea, no podemos hablar
nada más de crecimiento, de desarrollo inmobiliario, si no tenemos resuelto un problema que es de primer orden, que es la seguridad. El tema del uso racional del agua, que se vuelve un tema fundamental. Hoy muchos de los grandes proyectos inmobiliarios pues tienen certificaciones internacionales como el LEED, donde hay una preocupación muy fuerte también, porque ya el mercado lo reclama, que los edificios tengan sus plantas tratadoras de agua, que tengan captación de aguas pluviales, que sean edificios autónomos en la parte también hídrica, edificios que tengan eficiencia energética en el uso pues, también de las energías, de la iluminación, del uso de los aires acondicionados. Yo creo que debemos de construir, y yo creo que en esa parte la Ciudad de México pues tiene sus programas ambientales con incentivos fiscales para que pues no solamente los edificios corporativos, yo creo que también la vivienda y todas las edificaciones pues ya deben de contar con esquemas relacionados con una certificación ambiental. Pues sería mi comentario en relación a lo que se debe de hacer en materia inmobiliaria a nivel nacional y a nivel local. Así es, pues bueno, justamente hoy leía un artículo de la revista Chilango, era de chiste, de que los santos que ahora acuden los capitalinos, entre ellos se encuentra el santo contra la gentrificación, ¿no? Es decir, buscan este santo que es realmente una especie pues de chiste, ¿no? Contra pues todo lo que está ocurriendo dentro de la Ciudad de México, y esperar pues que no ocurra ese fenómeno dentro de su colonia. Y bueno, la siguiente pregunta tiene que ver un poquito más, por ejemplo, con el fenómeno de la globalización. No lo vemos a veces hasta que salimos. La Ciudad de México, por mucho, sigue siendo un centro de atención, un centro comercial y financiero muy importante, no solo para la región de Latinoamérica. Y bueno, en ese sentido también deberíamos de pensar las ciudades, cómo se insertan, y la Ciudad de México, qué papel está jugando, ¿no? Lo veo más también en el sentido justamente de cómo nos pega también la parte social, ¿no? Es decir, no nada más el que la Ciudad de México pues sí siga teniendo un dinamismo económico, sino que también en otros aspectos siga ese mismo proceso, ¿no? de desarrollo social. Bueno, al respecto, yo pensaría, como resumiendo lo que planteaban de ustedes, hay varios equilibrios, yo creo que debería cuidarse. Por ejemplo, equilibrio entre concentración y desconcentración. Equilibrio entre concentración y uso de recursos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, está bien, territorialmente Ciudad de México puede vivir más gente, puede caber más gente, territorialmente hablando. Sí. Pero recursos, por los recursos, no necesariamente. O sea, cada recurso particular, sea agua, sea bosque, por ejemplo, tiene sus capacidades de portar la gente. Es decir, en Ciudad de México no tenemos problema de aguas, escasez de aguas. Sí, cuando llueve, llueve mucho. Cuando no llueve, no hay nada. Entonces tenemos que traer aguas de fuera de Ciudad de México. Entonces tenemos que ver esos equilibrios, es decir, equilibrio entre número de personas y los recursos naturales que están disponibles para soportar tanta gente. Entonces, ante la globalización, yo creo que eso sí son los equilibrios que tenemos que lograr. Otro equilibrio quizá entre el crecimiento y económico, crecimiento económico y desarrollo social.
Es decir, está bien, económicamente hablando, está de maravilla. Con muchas inversiones, muchos mejoría de viviendas, pero la parte social, ¿qué pasa? Ese es el gran problema que planteó también diputada, ¿no? Entonces tenemos que ver esos equilibrios. ¿Cómo lograr un equilibrio adecuado? Son muchas, nada más planteó algunos. Yo creo que en el tema de la globalización, pues es un tema ineludible que hoy como sociedad nos enfrentamos con el uso de las nuevas tecnologías. Estamos pues inmersos pues en una era de la información donde sabemos lo que está pasando en el mundo entero y tenemos información de primera mano del acontecer diario de lo que está pasando en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis. Yo creo que en esta era de la información pues tenemos una oportunidad histórica de tener distintas fuentes de información pues para la planeación, para recuperar las mejores prácticas internacionales en materia, y siempre privilegiando lo que decía la diputada Minerva, que es la parte social. Yo creo que el enfoque es el correcto, tiene que haber un enfoque social, ambiental, de sustentabilidad en todo esto. Yo creo que la parte de los indicadores económicos, la revisión de muchos indicadores de carácter social, no nada más cualitativos del sector inmobiliario, sino temas de seguridad, de desarrollo social, de educación. Finalmente estamos en la construcción de una infraestructura material, pero también la infraestructura ideológica, de principios, valores que tiene que tener una sociedad para construir el modelo de sociedad, pues es también muy, muy importante. Hoy la Ciudad de México pues se inserta entre las principales metrópolis a nivel internacional, compitiendo con un Nueva York, compitiendo con un Londres, compitiendo con un Pekín, países como Singapur. Hoy la economía de la Ciudad de México pues es muy, muy importante en la generación del PIB nacional, de lo que representa como también foro y plataforma para grandes empresas, grandes corporaciones, y como pues instrumentación también de políticas de corte social. Yo creo que también la ciudad, la nueva recomposición política a través de la nueva constitución de la Ciudad de México, los nuevos órganos de gobierno, la reconfiguración que tiene la Ciudad de México en la parte política, nos habla del entendimiento que está teniendo la Ciudad de México en el contexto internacional. Aquí habría pues que tenemos que tener la apertura, ¿no?, a abrirnos al sector internacional, una ciudad mucho más abierta a incorporar políticas que sean realistas. Por ejemplo, en Holanda, que se promueve el uso de la bicicleta, que son prácticas que hemos incorporado a la Ciudad de México, pues sí abonan positivamente. Entonces tenemos que construir pues una ciudad más peatonal, ver hacia dónde van las tendencias internacionales en la visión que queremos como ciudad. Sí, pero además siguiendo un poco el comentario, además de la tendencia internacional, me parece que también se tiene que generar las condiciones para que sean reales, ¿no? Es decir, una ciudad, por ejemplo, como la Ciudad de México, podría tender a ser más peatonal, con un uso de la bicicleta en vialidades más amigables, siempre y cuando estuviera ligado de la mejora del transporte público, ¿no? Es decir, hay países en Europa, por ejemplo, donde el trabajador o el estudiante toma quizás su carro, su bicicleta, para la estación más cercana de Metrobús o de algún otro transporte similar. Hay un estacionamiento, lo deja ahí, y a partir de ese primer momento, al salir en la mañana de su casa, pues empieza a moverse en las ciudades con transporte público, porque es viable, ¿no? Porque hay un transporte público de calidad. Creo que eso... Y así ahí va, ¿no? Esa es la aspiración. Sí, entonces hacia allá tenemos que caminar. El transporte público de esta ciudad, si bien ha sido la movilidad, importante, y la movilidad se ha ido mejorando, también es real que necesitamos mejorar en ese sentido, ¿no? Y en ánimo de hablar de la globalización, pues me parece que sin duda la Ciudad de México es un centro de negocios, de espacios para la convivencia internacional en distintos ámbitos, ¿no?
cultural, académico, social, etcétera. Y creo que algo que le podría ayudar a esta ciudad en ánimo de formar parte de esa globalización, donde la información sin duda es importante, es por ejemplo el acceso a internet, tener una ciudad donde el acceso a internet sí. permita una conectividad mayor, de avanzada, que es pues una demanda que en los últimos años ha ido avanzando desde la sociedad civil y desde distintos actores, que me parece que podría también pues mejorar una ciudad que sin duda es la capital del país, es el centro donde se comunican y conversan muchos sectores de la sociedad, donde la información fluye, yo me atrevería a decir que antes que en cualquier otro estado, y el acceso al internet, por ejemplo, creo que daría una conectividad ligado al transporte, crearía más interesante esta ciudad en ese sentido. Muy bien, así es. Yo que podría decir es que yo coincido en un equilibrio público-privado, ¿no? Hemos cambiado plazas por parques, porque a los inmobiliarios les conviene más construir plazas que parques, ¿no? A los inmobiliarios les conviene más crear vialidades, estos segundos puentes, ahí está el deprimido Mixcoac, los segundos pisos con peaje, ¿no? Que el uso de la bicicleta. Creo que en estos últimos años hemos quedado a manos de los inmobiliarios, de los empresarios, y el gobierno ha quedado en un segundo término. Ellos están dictando normas de cómo se debe de organizar la ciudad a partir de los requerimientos de la inversión privada, ¿no? Y no están viendo la parte la parte social, el cómo el habitante, ¿no?, tiene su derecho de vivir con buena calidad. Estos metros cuadrados que se requieren por habitante en áreas verdes, que son 3 metros cuadrados, que ahora están en ciertas delegaciones a menos de 1%. Yo creo que sobre lo que dices, hay un tema importantísimo que es el tema de la corrupción. Yo Claro. creo que el primer flagelo que tenemos que combatir pues es la corrupción, que se da en los términos de, por ejemplo, de los cambios de uso de suelo, el respeto a la legalidad. Yo creo que ahí tiene que haber una responsabilidad, y yo creo que en esa parte el sector inmobiliario, no hablo en representación del mismo, pero creo que debemos de caminar en conjunto con la sociedad y con el marco jurídico, con la ley. Y aquí la aplicación de la ley, de la norma, pues debe ser pues un ejercicio continuo para la mejora de la ciudad, porque al final las repercusiones negativas en las inversiones, y si no se contempla el factor social como indicadores, pues son proyectos que tarde que temprano van a fracasar. Entonces sí es importante reencaminar. Yo estoy convencido de la rectoría del Estado en la materia, en conjunto en la participación conjunta del sector privado y el sector académico. O sea, sí tiene que haber un análisis muy puntual de cómo se está llevando a cabo la inversión, y también la diversificación en todas las áreas de la ciudad. Y aquí implica pues también la visión delegacional y municipal de los alcaldes, de los presidentes municipales, de los cabildos, para entender que los municipios pues están compitiendo por las inversiones, y tiene que haber políticas de desarrollo económico también que promuevan y gestionen, incluso también la coparticipación de secretarías como el medio ambiente, que cuiden cada rubro, la parte cultural, la parte artística, y reconfigurar qué es lo que queremos como ciudad. O sea, una ciudad llena de centros comerciales sin una parte cultural, pues es una ciudad destinada al fracaso. O sea, una parte de fuente de inversión extranjera, de divisas, pues es la parte turística, y en esto pues yo a veces pongo de ejemplo los aciertos de la izquierda de nuestro país en la Ciudad de México, porque pues ya van varios sexenios que vienen gobernando la Ciudad de México, y que han sabido entender pues también el impacto económico. Por ejemplo,
el centro histórico, la remodelación que ha venido teniendo, pues se ha convertido pues, en un polo de atracción internacional, una de las ciudades más visitadas, la ciudad con más museos en la Ciudad de México. O sea, tenemos muchas bondades en la Ciudad de México. Sí debemos de replantear la parte social, amalgamar la parte económica con la parte social y reivindicar la parte también del sector educativo. Aquí la participación del doctor Ceballos, del doctor, se me olvida su nombre, doctor, Liu, pues es fundamental para generar políticas públicas de primer nivel. Algo también que pondré sobre la mesa, pues el sentido de urgencia, el de llevar a cabo estos planteamientos, porque casi siempre nos quedamos en la discusión. Yo creo que sí se debe de construir una planeación para los próximos 30 años, que nos toque vivir a los que estamos aquí en la mesa, la aplicación de esas políticas públicas enfocadas pues al sector inmobiliario, porque finalmente pues es el legado material que le vamos a dejar a las próximas generaciones que van a habitar esta ciudad. Sí, muchas gracias. Pues justamente estamos transitando a este otro tema, que es el de la sustentabilidad, un tema que para muchos parece idílico. De hecho, desde la misma palabra, ¿no? Las ciudades sustentables tiene ciertas contradicciones, ¿no? Es decir, las ciudades son lo más insustentable que podría existir, pero lo que queremos es justamente una mejora, ¿no? Una mejora, pues como comentaban, por ejemplo, en la racionalización y equidad del agua. Ahí se encuentran, en la sustentabilidad se encuentran todos estos temas, ¿no? La parte económica, la social, la ambiental y hasta la cultural. Y en ese sentido, pues me gustaría preguntarles o ponerles sobre la mesa qué papel juega la sustentabilidad para las ciudades, para la Ciudad de México en este caso. Hablando de sustentabilidad, yo creo que tendríamos que ver niveles. En primer lugar, si hablamos sector inmobiliario, entonces tenemos que ver cuál es la sustentabilidad, desarrollo del sector inmobiliario. Es el primer nivel, es el nivel básico. El segundo nivel es la sustentabilidad del desarrollo de la Ciudad de México. Ya es otro nivel. O sea, obviamente ambos tienen que ver con las políticas públicas, tanto de nivel federal como de nivel local. Ahora, concretamente para la sustentabilidad del desarrollo del sector inmobiliario, ¿cuál es la preocupación principal que yo tengo? La preocupación principal que yo tengo es la siguiente. Es decir, ya vivimos una época de crecimiento del sector en los municipios de la Ciudad de México, alrededor de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Es decir, construyendo muchas viviendas, muchos departamentos, muchas casas horizontales, y lo vendieron también en su momento a través de créditos otorgados por las instituciones financieras públicas. Ahí una de las consecuencias importantes es que muchas de esas viviendas se encuentran abandonadas. ¿Por qué se encuentran abandonadas? Porque la gente sencillamente ya no tiene recursos para seguir pagándolo. Ahí lo dejó. O por seguridades. Lo que pasó en el 2008. Sí, se fue en el año 2009, ¿no? 2009, sí. 2009. Sí. La crisis inmobiliaria. Así pasó. Es decir, los cinco grandes desarrolladores sencillamente entraron en deudas, crisis. Entonces, ahora, ese desarrollo ya entró a la Ciudad de México, es decir, departamentos verticales, 20, 30 pisos. ¿Cuál es la sustentabilidad de esto? Como mencionó la diputada en la delegación Iztacalco, de 20, 30 pisos, por el momento sí va a haber demandas, definitivamente. Sin embargo, eso no garantiza la sustentabilidad de esos departamentos, de esos edificios de 20, 30 pisos. Entonces, lo que me preocupa sí es que a un futuro
Esos que clientes de departamentos, cuando ya no tengo capacidad, ya no tienen capacidad de pagar o liquidar los departamentos, ¿qué pasaría? Es decir, Infonavit va a entrar de nueva de rescate de esos departamentos abandonados. Es la preocupación, es el gran problema que poder ver, poder repetir incluso. Es decir, la historia es muy reciente, pero la gente se olvida. ¿Qué pasaría? En su momento, el sector inmobiliario, los desarrolladores. No, los desarrolladores no van a tener problemas porque ellos ya cobraron a través de créditos. No, pero hay un tema de responsabilidad social que tiene que tener el sector inmobiliario, y esa responsabilidad social se comparte con la agenda de seguridad interior. Hablo del tema de las contingencias ambientales. Yo creo que estamos todos de acuerdo en esta mesa que el tema ambiental en la Ciudad de México pues, es un tema de primer orden, de importancia de primer orden. Y en ese esquema pues convergen muchos temas subyacentes, como es el tema de la movilidad, del transporte, del uso del vehículo. Hoy la opinión técnica internacional aboga sobre ciudades peatonales con esquemas de usos alternativos al vehículo, al uso intensivo de tecnologías alternas para mitigar el impacto ambiental nada más del transporte. Y también entender que hoy los edificios, las viviendas, cualquier tipo de construcción pues tiene también un impacto ambiental importante en la contaminación de una ciudad. Y ahí el mismo mercado pues se está responsabilizando. Hoy los grandes corporativos internacionales exigen en el mercado que un edificio tenga certificaciones LEED, que es una certificación global de sustentabilidad, desde el uso del suelo, del subsuelo. Pues se tienen que hacer investigaciones para ver el impacto ambiental de la construcción, si no está por encima de un manto acuífero. Yo creo que se tiene que hacer con muchísima responsabilidad, porque al final pues el impacto pues lo sufrimos todos los ciudadanos. Y ahí es donde entra la parte de la rectoría del Estado en aplicar la norma, las leyes. Yo creo que también la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México pues tiene un protagonismo importantísimo en la generación de esas regulaciones y de la aplicación de esas normas. O sea, vemos también un instituto de verificación en la Ciudad de México muy activo, buscando de aplicar las normas al sector inmobiliario, y eso habla pues de que se está construyendo una ciudad con corresponsabilidad. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo aquí en la mesa que todos los sectores pues, tenemos que apegarnos a la ley, y es aquí en estos foros donde se tienen que buscar los matices, las reflexiones, la parte técnica, la innovación tecnológica para resolver los problemas que se están. Y aquí pues hablo del llamado también a la academia. O sea, hay un rezago importante en la investigación, en el desarrollo tecnológico para la solución de todos estos problemas. Yo creo que ahí no estamos haciendo pues gran cosa. Esa parte técnica está rezagada en cuanto a la creación de nuevas tecnologías. Yo creo que el que logremos que la universidad pueda caminar de la mano, generar tecnologías, información para las empresas desarrolladoras, pues sería muy valioso el que se logre amalgamar el trabajo conjunto entre la universidad y el sector privado en la materia. Muy bien. Gracias, Arturo. ¿Sí, diputado? Sí, yo creo que cuando hablamos de sustentabilidad hablamos en cierta medida de equilibrio, y cuando hablamos de equilibrio en términos prácticos o reales en una ciudad tan compleja como la nuestra, yo creo que tendría que haber por lo menos 4 elementos, ¿no? Sí fomentar la inversión económica de desarrolladores, que eso me parece que no está discusión en esta mesa, pero anteponer, es decir, los desarrolladores o los inversionistas, pues por supuesto buscan una ganancia, ¿no? Eso creo que no hay discusión, pero la visión del gobierno o del que regula
tiene que ser no una visión de negocio, sino una visión de derechos sociales que permita que quien busca una ganancia y quien busca garantizar derechos sociales, pues logren encontrar un punto de confluencia o de equilibrio, ¿no? Donde esa responsabilidad social exista, porque yo francamente lo digo, en los 2 años que llevamos al frente de la Diputación, nos hemos sentado con muchas empresas inmobiliarias por cantidad de reclamos o de problemáticas que se realizan o que se impactan a la ciudadanía, y pocos empresarios o pocos desarrolladores tienen un compromiso social, ¿no? Incluso es hasta que nosotros entramos a ser intermediarios que empieza a haber un poco de respeto hacia la gente. Hemos encontrado incluso desarrolladores que minimizan el mismo reclamo de la gente de, oye, tú cuando empezaste a cimentar lastimaste mi casa que es colindante, ¿no? Y entonces la respuesta de las empresas es, pues tu casa es precaria, ¿no? Incluso deberías de irte y venderla. Entonces, si no hay una autoridad que sea intermediaria entre la demanda social y la inversión económica, me parece que va a ser complicado luchar por esa sustentabilidad. Y por otro lado, poner justamente a la ciudadanía como eje de desarrollo, como eje central, y lograr que la academia, en eso coincido mucho, que la academia ponga sobre la mesa propuestas nuevas, avances tecnológicos o investigaciones que permitan a los gobiernos no tener visiones tan limitadas, ¿no? Porque a veces la visión de algunos gobiernos es como tan limitada y tan lineal que pican por aquí, luego pican por acá y no generan decisiones o políticas públicas o acciones transversales, equilibradas en varias aristas. Entonces me parece que fomentando el desarrollo económico, teniendo gobiernos con visión social, anteponiendo derechos sociales, poniendo a la ciudadanía como eje de desarrollo e incluyendo a la academia, no solo para legitimar algunas acciones, sino para realmente escucharlos, porque al final pues un administrador o un gobierno o un político no necesariamente tiene toda la visión técnica o académica de temas tan complejos como es el crecimiento sustentable de una ciudad, pero si los gobiernos traen la disposición no de hacer negocios, sino de mejorar las ciudades, yo estoy segura que la academia podría fungir un papel fundamental que nos permita avanzar en una ciudad que yo coincido, que además pues nos asumimos como partido de izquierda, pues los gobiernos de izquierda han generado una avanzada en esta ciudad que nos permite ser capital de derechos, capital en ejemplo a otras entidades. Entonces, si caminamos hacia allá, me parece que es positivo el escenario y podemos lograr una sustentabilidad real. Si seguimos teniendo gobiernos cómplices, gobiernos corruptos, gobiernos que solo buscan el negocio, pues me parece que sí hay un riesgo, ¿no? Que lo hemos vivido. O sea, yo hablo desde la experiencia de estos 2 años, ya no solo como ciudadana, sino como representante popular, entre que tienes que luchar con las mismas instituciones que parece que son abogados de las empresas, ¿no? Y con las empresas que con la máxima impunidad sienten que ellos pueden llegar a imponer pues lo que sea que tengan que imponer por el simple hecho de guardar o sobreguardar sus intereses. Pero si empieza a cambiar esta lógica, yo creo que las empresas también, en ánimo de seguir invirtiendo, pues tendrían que ir pues asumiendo un mayor equilibrio. Yo coincido en que tiene que haber inversión en la Ciudad de México de vivienda, y no solamente por los inversionistas, sino también por gobierno. Recuerden que fiscalmente se recauda, no solamente de la gente de tránsito, sino de la gente que habita. Si yo dejo que toda la vivienda se vaya al exterior y solamente aquí se quede el poder económico, pues nos quedamos sin varios pagos fiscales. Entonces yo creo que sí es importante hacer este equilibrio. Doctor, yo preguntaría, más que no poder pagar mi casa, ¿qué voy a hacer cuando me quede sin agua? Cuando mi vivienda no tenga agua. La puedo pagar, sí, pero no tengo agua. Tengo que salir media hora antes del estacionamiento para poder dejar a los hijos a la escuela o salir a trabajar. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿No?
estas políticas de sustentabilidad que se están dando serán suficientes. Yo creo que no Sí, existen. Yo pongo un ejemplo. Por ejemplo, en las casas de interés social, en la norma 26, para poder subir 2 niveles tenías que tener normas de ahorro de agua, ¿no? Y estas son estas cisternas de agua pluvial. Bueno, ¿qué pasa si hemos visto todos que las casas de interés social tienen un mantenimiento nulo? ¿Qué pasa con esa cisterna de captación de agua pluvial que no tiene mantenimiento? A los 2 años ya no funciona. Entonces no es una política que sea aplicable para gente de interés social y que el inversionista gane 2 niveles más y con eso pueda reducir el costo de la vivienda. Entonces no es sustentable esto. Entonces yo sigo insistiendo en que el grupo parlamentario, esta moratoria urbana, que esto es, no construyamos con normas, solamente construyamos con lo que dice el plan de desarrollo, en lo que estas nuevas normas se replantean, ¿no? Para esta nueva demanda social, esta nueva demanda urbana que nos están dando, ¿no? Esto vertical, estos recursos naturales que cada vez son más escasos, ¿no? Esta movilidad, esta cantidad de gente que se está concentrando por esta cantidad de poder y esta necesidad de recurso económico por parte del gobierno para poder dar este equipamiento necesario. Yo comulgo con lo que va a decir la asesora, nomás para cerrar la parte. Sí es importante revisar prácticas internacionales de países más avanzados. El caso Singapur es un ejemplo de, pues, aunque es un pequeño país, muy pequeño en Asia, pues es un modelo de desarrollo de ingreso per cápita muy alto, y la conjugación de trabajar el sector privado con el sector público en la creación de vivienda, pues tiene que haber un nuevo acuerdo nacional en la materia. Ahí sí es importante para que verdaderamente se reivindique el derecho social a la vivienda, pero también de la mano con el sector financiero y con toda la cadena de proveeduría, el acero, el cemento. Yo creo que se tiene que hacer un gran acuerdo nacional en la materia para que la vivienda pues sea replanteada, el modelo de vivienda social que se ha menospreciado, se ha vituperado de muchas maneras, con espacios infames de pequeñeces en las periferias. Yo creo que se tiene que replantear el derecho a la vivienda. Yo creo que estamos transicionando en el camino correcto. Sin embargo, es insuficiente si no aterrizamos pues un proyecto real conjunto de la nueva generación de vivienda social en la Ciudad de México, que está detenido. Yo creo que ahí la discusión, lamentablemente, esperemos que este tipo de foros tengan una convocatoria mucho más, porque estamos hablando de negocio para el sector financiero, de negocio para el sector inmobiliario, de negocio para toda la cadena de proveeduría, y los incentivos que tiene el gobierno para hacerlo pues son muchísimos. O sea, ¿cómo logramos que la Ciudad de México verdaderamente sea un modelo a seguir a nivel internacional? Yo creo que esa es la oportunidad histórica que tenemos con este tipo de mesas, que hoy por hoy el reconfigurar y el planteamiento de ciudades, innovación y medio ambiente, pues como que amalgama las características que tiene que tener pues el nuevo desarrollo urbano, y ser muy ambiciosos en esta mesa, que nos llevemos pues el trabajo, que se siga continuando el trabajo en la materia, que hay mucho trabajo que hacer, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que hay mucha ignorancia también por muchos actores, de que no ven, hay muchos puntos ciegos. O sea, no podemos nomás delimitar la parte del interés económico netamente. Incluso si se explica las consecuencias de los impactos negativos de un desarrollo inmobiliario responsable, yo creo que el desarrollador sería sensible también a las observaciones que al final pues redundan en el beneficio, en el éxito. Pues, o sea, ¿quién quiere desarrollar vivienda social que no se va a habitar? ¿O quién quiere crear un centro comercial que va a colapsar, que va a ser
¿Y quién va a querer una ciudad que no tengamos áreas verdes, que no podamos pues, vivir? O sea, yo creo que tenemos que incorporar una visión integral de lo que es la construcción con el medio ambiente y con la parte social, la forma de interacción. Aquí estamos dejando también la parte social por un lado, o sea, cómo nos estamos relacionando los seres humanos, cómo estamos, hoy hay un fenómeno en el sector, por ejemplo, de oficinas que se llama el coworking, que es que varias personas rentan un espacio. Entonces vemos también la vivienda de renta, o sea, el millennial ya no quiere comprar, o sea, están cambiando los formatos. También, mientras que durante muchos años la aspiración de un ser humano era comprar una casa, hoy ya no. Hoy hay mucha movilidad de ciudades, entre otras, la conectividad nos permite, el internet, la vida virtual, pues cambia también los conceptos de los espacios. Y ahí es también qué tipo de sociedad queremos, o sea, reconstruir gente que estamos atrapados todo el tiempo en los celulares, viviendo una vida virtual, pues ya nomás nos ponemos un casco y ya vivimos, ¿sí? Que nos alimente. ¿Qué es lo que queremos como ciudad? Recomponer el tejido social, pues implica también pues políticas públicas respecto a la urbanidad, cómo queremos vivir. Y en eso pues también se desconecta la parte urbana, inmobiliaria, de la parte social, de la parte también cómo influye un espacio sin áreas verdes, mal ventiladas, en el desempeño, en la productividad. Yo creo que son muchos temas que se tienen. La parte laboral, porque finalmente son los espacios donde la gente produce. Vemos niveles muy bajos de productividad en el país, de los países más improductivos, y eso habla también de puntos ciegos en los sectores inmobiliarios. O sea, finalmente, ¿cómo hacemos para que esas construcciones sean espacios dignos? Y el primer paso pues es las instituciones públicas, las oficinas de gobierno. O sea, yo creo que ahí debemos de empezar a generar cambios y rupturas sobre lo que se ha venido haciendo durante muchos años y replantear el nuevo modelo. Yo creo que las oficinas de gobierno son como deberían de llevar el protagonismo de lo que se anhela para otro tipo de oficinas. Entonces esa discusión se tiene que empezar a dar ya en las instituciones públicas y sobre todo pues aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. Pues estamos tocando temas medulares muy importantes, como comentaba la diputada, el doctor Liu, el licenciado Arturo y la arquitecta Maday. Uno de los temas que me llama la atención es lo que comenta la diputada de empoderar a la ciudadanía, ¿no? Frente a la imposibilidad del gobierno o no sé cómo llamarle, ¿no? Que no pueden a veces ponerle un alto a ciertos intereses. Pero por otro lado también, por ejemplo, vemos lo que comenta Arturo, o sea, empresas que de verdad están interesadas en la sustentabilidad, ¿no? La semana pasada estuve en un evento muy importante sobre sustentabilidad y estaba también el sector empresarial y financiero. Y entonces estamos hablando de modelos gana-gana, ¿no? O sea, la sustentabilidad, aquí es muy importante mencionar esto, ¿no? Por eso es que los empresarios también ya están convencidos de que la sustentabilidad no es pérdida para ellos, ¿no? Sino también es ganancia. Y por el otro lado también la parte académica, ¿no? Donde también vemos un rezago de falta de investigaciones, de falta de impulso de esta agenda de investigar temas muy particulares, ¿no? Como comentan, de movilidad, de problemas de tránsito, pero también ahí pues algunos académicos estamos trabajando, ¿no? con ello. Tenemos ahí alguna edición de un libro que trabajamos el año pasado, pues esperamos poderlo publicar a través de la red MIDUS, que es una red de investigadores que también estamos impulsando. Y bueno, para ir concluyendo también ya con el seminario, pues justamente la pregunta es esa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué papel juegan las legislaciones locales, estatales, federales
así como las instancias de regulación para promover la sustentabilidad en la ciudad. Me gustaría que la diputada Citlali, ¿qué papel juega el sector privado en las ciudades sustentables? Me gustaría que lo contestara el licenciado Arturo. ¿Y qué papel juega la academia? Me gustaría que la contestara el doctor Liu. Entonces, no sé. Sí, pues reiterando, yo creo que no pueden ir desarticulados los tres actores, ¿no? El papel legislativo, por supuesto, es el eje, ¿no? Es el que norma, el que regula, el que supervisa y el que pone, digamos, el esqueleto para que en la práctica se desarrolle una ciudad sustentable. Yo vuelvo a lo mismo. Hay, digamos, algunas legislaciones que prácticamente en papel son muy románticas en términos de sustentabilidad. Si bien hay algunas deudas que en este caso desde la Asamblea Legislativa pues intentamos impulsar, a pesar de que hay oposición de quienes sirven más a intereses económicos que a derechos sociales, me parece que si no hay una verdadera actuación o articulación entre esos tres actores en la práctica, de nada va a servir ni la disposición de las empresas, ni la aportación académica, ni las leyes bien redactadas, bien fundamentadas en papel, ¿no? O sea, al final quien ejecuta, que es poner en la mesa estos tres elementos de entrada, a la autoridad, a la empresa, a las empresas y a la academia, y yo agregaría que a la ciudadanía, tiene que aplicar estas normas ya existentes, ¿no? Y quienes realizamos las leyes, pues tenemos que poner también en una mesa de discusión como en foros como estos, a los otros dos actores, a la academia y a la empresa, para que las normas que se realizan las puedan también asumir con mayor compromiso las empresas, y la academia también pueda incidir, insisto, en visiones que a veces, a lo mejor desde la visión solo legal o solo política, se pierden de vista nociones técnicas que son fundamentales para que una ley, un artículo, una norma o un reglamento puedan garantizar una efectividad mayor en la política sustentable de las ciudades. Entonces, me parece que este panorama general de normas federales, normas locales, reglamentos, pues tiene que revisarse y rediscutirse, ¿no? A nivel, me gustó lo que propuso Arturo en el tema de un nuevo acuerdo nacional en ese sentido, y eso implicaría revisar las normas, cuáles ya se están llevando, cuáles funcionan, cuáles no, qué pendientes tenemos, insisto, sentar a la mesa a los actores para que se asuman los compromisos, ¿no? Porque de nada sirve a veces que haya normas o que se realicen leyes o se cambien reglamentos si en la práctica quienes deberán de garantizarlo pues terminan ignorando la ley al voltear por unos cuantos pesos o por unos cuantos amigos. Sí. Muchas gracias, diputada. Arturo. Sí, retomando nomás la parte que me tocaba. Sí. ¿Qué papel juega el sector privado en la construcción de ciudades sustentables? Bueno, pues no podría decir que juega un papel protagónico. Yo creo que pues hay instituciones sobre el sector privado. La parte institucional, el marco institucional, México pues es un país de instituciones. La práctica internacional y la revisión pues habla de que son organismos gubernamentales los que llevan la rectoría y la discusión de de esta agenda. Yo creo que tiene que haber una homologación entre las legislaciones locales y federales y las prácticas internacionales. Tenemos que hacer una revisión en el corto plazo. Yo creo que hay las condiciones técnicas para que la parte aspiracional de lo que deseamos podamos concretar ya en legislaciones y homologar los planes de desarrollo urbano, los planes parciales de las ciudades en el país, para que sean los mismos estándares en todas las ciudades. No podemos ver
un rompecabezas de país y de ciudades. Yo creo que tenemos ejemplos, el caso de Estados Unidos, de algunos países que tienen pues una política urbana más o menos uniforme, el que logremos conformar también en el país una política urbana. Yo creo que ahí es donde la parte de la Asamblea Legislativa y la Ciudad de México tienen un protagonismo. ¿Por qué? Porque pues es un referente a nivel nacional de las mejores, y ya no nada más nacional, yo diría también internacional. Y también yo haría un llamado pues también a los medios de comunicación a divulgar y a generar un debate profundo, generar una reflexión, una conciencia que no la vemos esperemos que el aforo pues sea mucho más nutrido, que los medios masivos de comunicación, la televisión, la radio, las revistas especializadas, pues le den al tema pues la divulgación que se requiere, sobre todo porque son cosas concretas y en el corto plazo. O sea, las construcciones son proyectos materializados en el corto y mediano plazo, y ahí es donde vemos incluso todas las políticas de infraestructura. Si hay un diálogo constante entre el sector privado, el sector inmobiliario y el sector, pues se pueden hacer proyectos de ciudad pues muy aterrizados. Así es, muchas gracias, Arturo. Doctor. A ver, ese modelo de desarrollo sustentable ha sido planteado inicialmente, de hecho, no para el sector inmobiliario. Es decir, era un planteamiento surgido ante los problemas tan negativos que han tenido el desarrollo o el crecimiento económico. Es decir, el crecimiento económico ha sido tanto que genera muchas consecuencias negativas. Por ejemplo, los efectos de la industrialización. Sí, por ejemplo, deterioro del medio ambiente, es el calentamiento global. Sí. Y además, los recursos naturales cada vez es más escasez. Ya no alcanza para ese proceso tan rápido, tan acelerado de industrialización y de crecimiento económico. Entonces, por eso se planteó una alternativa, era una alternativa para tener un crecimiento sustentable y desarrollo también sustentable. Ahora, ¿qué nos toca? ¿Qué hacemos? Pues trabajar doble, triple, para relacionar el desarrollo sustentable con el sector inmobiliario y con el desarrollo urbano. Es decir, actualmente, por ejemplo, ya existen modelos, el famoso DUIS, Desarrollo Urbano Integral, creo que usted ya conoce muy bien este tema, ¿no? Desarrollo Urbano Integral y Sustentable. El famoso DUI que está aplicando el desarrollo inmobiliario, y obviamente no ha tenido mucho éxito, por cierto, porque es un modelo, de hecho, desarrollo sustentable también para mí es un sueño. Es un sueño, o sea, es sueño por realizarse. ¿Se puede o no se puede? No sabemos. Y otro modelo de desarrollo inmobiliario, por ejemplo, se llama usos mixtos. También lo conoce muy bien ese modelo. Es decir, mismo edificio, ahí tiene los servicios, ahí es la actividad de activos, el trabajo, ahí comes, ahí vives. De esa manera, ahorrar el tiempo de traslado de un lado a otro lado. Entonces, pues, eso también es reciente, ¿no? Es modelo de usos múltiples. Entonces, ahora, ¿qué nos toca para el académico? Pues trabajar más, hacer más eventos, más investigaciones. ¿No? Yo creo que, como dice el doctor, es sincronizar, y bueno, la parte también pública con la privada y la academia, lo que se ha llamado el esquema de la triple hélice. Es indudable que se requiere pues trabajar ya de manera conjunta, y el primer paso pues es la sensibilización de estos temas en la opinión pública. Yo creo que ahí hay un rezago, pero el tema de la gentrificación rápidamente pues es la falta de cultura, ¿no?
del entendimiento de las plusvalías inmobiliarias y que hace que eventualmente la gente no capitalice, ¿no? Su patrimonio. Y cuando se tiene conciencia de que el patrimonio inmobiliario pues tiene muchas bondades, pues el tomador de decisión pues hace un uso racionalmente económico más acertado para desincentivar la expulsión de ciertos estratos de la sociedad, de ciertas zonas de la ciudad, que se está dando ese fenómeno en muchas de las colonias que se están pues, reconvirtiendo. Yo creo que falta mucha divulgación, entendimiento de lo que está pasando en los mercados, falta entender la dinámica comercial en todo este tipo de reflexiones. Yo invitaría a la academia y al sector público a reflexionar lo que está pasando en el mercado, cómo se está comportando el mercado, cómo hoy ya también yo quiero decirles que la buena noticia de que los grandes corporativos, las empresas socialmente responsables sí están valorando y sí están tratando de integrar dentro de sus políticas para la compra, la adquisición o la renta de un edificio, que sean edificios sustentables. Entonces es un tema ya de responsabilidad social de las empresas, de cultura también en general, y creo que aquí la parte rectora pues es la parte de las autoridades. Aquí pues reconocer el trabajo aquí de la diputada en la materia, de que nos permite en este foro pues analizar, ¿no? Llevar una reflexión muy profunda de este tema. Creo que estamos en la trinchera adecuada. Creo que habría nada más hacer un llamado de atención a los medios de comunicación y a la opinión pública para que estos temas pues verdaderamente se ventilen como se deben de ventilar. Y claro, con el soporte académico, técnico, pues de la academia, de las universidades, de los investigadores del CONACYT y de diversas universidades. Sí, muchas gracias a todos. Pues, yo solo quisiera agregar, me parece que sería muy interesante que desde la academia se tomara como modelo algún caso, ¿no? Y se hiciera un análisis de por qué, si el discurso tanto de la empresa como de los gobiernos, como de la misma opinión pública es la aspiración a ciudades sustentables, ¿por qué en la práctica no se están logrando, ¿no? Porque hoy incluso desde la academia, desde cualquier sector, podemos decir suena utopía o suena un sueño, porque a lo mejor ese análisis derivaría, yo estoy prácticamente segura que podría recaer una gran responsabilidad justamente en las autoridades, porque un sistema político donde el interés económico es el que pesa y no el interés ambiental, el interés social, el interés incluso humano, pensando que nuestras ciudades en vez de estar mejorando rumbo a una convivencia humana con el medio ambiente, entre ciudadanos mucho más equilibrada y mucho más digna, está generando o está construyendo un camino hacia el futuro donde a veces prácticamente se vislumbra un escenario negativo, ¿no? De caos. Hace ratito decía, los millennials no aspiran a comprar una casa. Pues yo creo que no aspiran, no lo sé, si porque no quieran o porque saben que no podrán, ¿no? Que muchos jóvenes hoy sí. sabemos, yo te lo digo, tengo 27 años, soy diputada, te lo puedo decir que puedo aspirar a comprar una casa, pero no lo veo viable en un buen rato. Bueno, en los estudios de mercado, finalmente la gente está cambiando de la manera de pensar. Por eso hablo de la parte cultural. Mientras que muchos años, muchas generaciones crecimos con la aspiración de generar un patrimonio y de nuestra vida dedicarla a la compra de una casa, nuestra actividad económica. Hoy esos modelos están reconfigurándose, están cambiando la manera en que el ser humano es feliz. O sea, hay un tema también ahí ideológico importante. Hoy el millennial pues no ve como una prioridad el dedicar 20, 30 años de su vida a pagar un crédito. Claro. Entonces, no, a lo que yo voy sí. es que es real que en estudios, en sondeos es real eso, ¿no? Sí. Pero yo lo que voy es, académicamente se tendría que hacer un análisis de fondo. no, pues totalmente, ¿no? de acuerdo Porque contigo. hay Sí, otro, sí. hay otro tema ahí, por ejemplo, yo te puedo decir, en México
siempre era muy tradicional el escuchar, estudia para que puedas ser alguien en la vida, ¿no? No, y tener tu Hoy casa. también hay un buen sector de la juventud que dice, ¿para qué estudio? Si voy a salir de una universidad y no voy a tener trabajo. Sí. O sea, lo que yo voy es que en el fondo, en el tema de la ciudad sustentable, solo esto lo mencionaba por poner un ejemplo, en el fondo quizás encontrarán responsabilidades que nos permitirían encontrar las soluciones a esas problemáticas, ¿no? El acercamiento más a la garantía de una ciudad sustentable, que yo estoy segura que radica en eso, en que el conformar gobiernos y autoridades al servicio de la gente, al servicio del medio ambiente y al servicio de cosas más profundas que la ganancia económica, yo creo que eso sería uno de los resultados que se darían de ese estudio, ¿no? Pero valdría la pena que desde la academia se pudiera investigar eso para asumir cada quien la responsabilidad que nos toca y seguir caminando rumbo a una humanidad mucho más ideal. Así es, pues alguien, por ahí tenemos una participación. ¿Cuál puede decir su nombre? Soy Archibaldo, soy estudiante de arquitectura de la UNAM. Y bueno, yo quería abordar este tema, este seminario, en 3 puntos: el pasado, presente y futuro. En el pasado podemos ver los modelos de ciudades prehispánicas, cómo funcionaban, con gobiernos centralizados, y a partir de los gobiernos centralizados había plazas, había explanadas, había mercados, y en las orillas se desarrollaban las habitaciones, los conjuntos habitacionales. Pero entonces, cuando iban creciendo más los conjuntos habitacionales, se tenían que crear plazas para brindarle servicio a ese conjunto habitacional. Entonces, había un cierto equilibrio entre el número habitacional de vivienda, aunque no fuera cercana al emperador, aunque fuera ya de otra clase baja, pero tenía una explanada para ellos. Entonces, si seguimos ese esquema hasta ahorita, el sector inmobiliario lo que hace en algunos casos es construir torres y concentra una gran cantidad de personas viviendo en esas torres. Dentro de esas torres se desarrollan actividades que llevan áreas verdes, que llevan infraestructura, que llevan servicios dentro de esas torres, pero lo que se olvida es en la periferia. Si las edificaciones brindaran, o como requisito tuvieran brindar espacios públicos alrededor de un polígono de acción, por ejemplo, te dan una esquina para construir tu edificio, pero alrededor, como una ley podría ser que intervengas ese espacio para que te abras también a la comunidad que está fuera de ti, no solo que entres y te encierres en tu vivienda y solo tengas como beneficios internos para ti y no para tu comunidad que te está rodeando. O sea, si te abres a una comunidad que está al lado, pues tienes muchos más beneficios porque le estás brindando espacios públicos, porque le estás brindando una mayor actividad, mayor movilidad, mayores incentivos para que las personas pasen, transiten, estén y tengan mayores actividades ahí. Y ahora, hacia el futuro, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita encaminado hacia el futuro? Pues ahorita el hombre ya quiere llegar a Marte para 2018. ¿Cómo va a ser el modelo de vida en Marte? ¿Qué actividades, qué trabajos se van a llevar en Marte? En Marte tenemos condiciones que no vamos a tener, los que se quieran ir a Marte no van a tener las mismas condiciones que están aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra tenemos la naturaleza, que es lo más preciado en el planeta. Entonces, si brindamos espacios para que las personas puedan estar, transitar, tener actividades dentro de espacios verdes, pues eso brinda una mejor calidad de vida. No tanto como Marte, que vamos a estar viviendo en cápsulas, vamos a tener que usar trajes, vamos a tener que dedicarnos seguramente a la exploración minera, a otros recursos, o sea, un estilo de vida completamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que yo veo positivo para la Ciudad de México? ¿Tenemos espacios para construir? Sí, tenemos espacios. No tanto, una analogía utópica es como lo que estabas mencionando de Singapur. En Singapur el costo de viviendas son en millones de dólares y espacios de 20 metros cuadrados. Pero es una islita.
Sí, Aquí hay que entender que, pues, son fenómenos distintos porque, bueno, México posee pues, un gran territorio, tenemos recursos naturales. O sea, el potencial y la visión de nuestro país, la atención del problema, el enfoque, pues es distinto. Sin embargo, muchas veces nos queremos aclimatar a modelos, por ejemplo, imitar a un Nueva York, pero un Nueva York pues es una isla, es Manhattan. Y vemos pues modelos, pues ahí la construcción vertical pues es la solución para problemas territoriales. Yo creo que hay que redefinir esos modelos en nuestro país. Hoy México, yo creo que pues tenemos posibilidades horizontales, tanto horizontales como verticales, y de expansión y de crecimiento, incluso de crecimiento de los polígonos o de las zonas. Finalmente, por decisiones políticas, territorialmente, pues tenemos una circunscripción territorial delegacional. Yo creo que habría que redefinir también la reconfiguración política de la Ciudad de México, del Estado de México, de los municipios, de las delegaciones, para crear espacios en su conjunto mucho más vivibles. Volvemos, tenemos que hacer pues una discusión de cuál es el modelo que más nos conviene, no el que queremos, qué nos conviene y qué es que podemos hacer en el corto plazo. O sea, al final nuestra permanencia en la Tierra pues va a 70, 80 años. Entonces en ese tema pues tenemos que vivir con lo que podemos, y es lo que pasa, ¿no? O sea, nuestra toma de decisiones se basa en lo que tenemos en este momento. Entonces, ¿qué podemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar? Y también una sensibilización pues de la clase gobernante, de la alta burocracia, de los gobiernos locales sobre el tema. Yo creo que hay mucha ignorancia. La administración pública pues es muy compleja. Hay muchos funcionarios públicos o entidades que no tienen la sensibilidad sobre el tema o lo ven aislado. O sea, yo creo que tiene que haber una visión de integración, incluso en la parte, pues, el recorrido de la tramitología de un desarrollador con la estructura gubernamental es muy compleja, y pareciera, al ver tantas ventanillas, pues no hay una política uniforme sobre el tema. Entonces, por ejemplo, una apuesta importante sería el establecer una ventanilla única para que todos los trámites, que sea con una misma visión, pues el otorgamiento de una licencia de construcción, pero también ser muy cuidadosos y responsables en la parte de la mitigación de los impactos que tienen esas construcciones, y cumplir lo que decía ahorita también la diputada y la asesora, la parte de recuperar, o sea, la responsabilidad que cuando se derriba un árbol, bueno, pues qué vamos a hacer para recuperar ese árbol, o si se está destruyendo una zona que era un área verde para construir, bueno, pues tenemos que generar más áreas verdes. O sea, esa sensibilización y el aterrizar eso, pues, o el impacto ambiental que tiene pues un edificio. Al final pues se necesita infraestructura, vías, calles, carreteras, infraestructura urbana. O sea, tiene que ir vinculado todo. Así es, pues, de las políticas urbanas, ¿no? Hay muchos temas, ¿no? Ahorita los tocamos como que muy rápido, pero realmente son temas muy profundos, y como comentaba la diputada, pues ahora estamos pensando en el desarrollo urbano, pero pues nos perdemos en el camino. O sea, hay muchas cosas donde no sabemos por qué se pierden, ¿no? Entonces, quisiera si tienen algún último comentario, arquitecta. Pues yo dejaría sobre la mesa que en lugar de restituir hay que conservar, ¿no? Tenemos que conservar el urbanismo que ya existe, el urbanismo que existió y que se ha ejercido por muchos años. Yo me sigo resistiendo a tener en 4 paredes mi casa, mi trabajo, mi deporte, no convivir con mis vecinos, ¿no? Yo estoy en contra de eso. Tenemos que generar una ciudad donde los seres humanos nos comuniquemos, ¿no? Donde hagamos sociedad, ¿no? Sí, muchas gracias. Último comentario. Pues si quieres nos vamos a... Sí, muy bien, sí. Pues yo solo agregar, ¿no?
a ver si no parezco muy filosófica, pero la misma existencia humana siempre nos ha hecho aspirar a tener mejores espacios de convivencia, mejores gobiernos, mejores ciudades. Y creo que hoy nos ha tocado vivir este momento. Hoy estamos en una posibilidad de discutir y redefinir los rumbos de nuestras ciudades como el del país mismo, donde definitivamente se tiene que poner como eje central la convivencia, la existencia, los derechos humanos más básicos. Una ciudad sustentable, además de la convivencia racional con el medio ambiente, con todos los elementos de la ciudad, pues tendría que ser también una ciudad donde se garanticen los derechos más básicos de los habitantes de esta capital. Hoy por hoy estamos viviendo un mundo en crisis que por supuesto permea nuestro país y por supuesto afecta a nuestras ciudades, y entonces nuestros habitantes están sin tener la garantía de sus derechos más básicos, la vivienda, un buen salario, un buen trabajo, con espacios para la recreación, para la convivencia, un buen servicio de salud, etcétera. Entonces, la discusión de una ciudad sustentable me parece que tiene que ir de la mano con la discusión de cómo mejorar la vida de los habitantes de nuestras ciudades. Y yo celebro que se realicen foros como estos, que al final, para acercarnos a esos objetivos más soñadores, más profundos, más humanos, pues sin duda pasa por la discusión de las distintas visiones políticas, económicas, teóricas, que nos permitan aterrizar o concluir cómo acercarnos a esa aspiración humana que ha existido desde el inicio de la humanidad, cómo acercarnos a garantizar eso, ¿no? Que los habitantes de esa ciudad vivamos felices. Y yo estoy segura que la mayoría de nosotros podría vivir feliz, no teniendo enormes riquezas ni palacios, ¿no? Podríamos ser felices si en nuestra ciudad pudiéramos tener un buen empleo, podríamos llegar a tiempo a ese empleo porque la vialidad nos lo permite, podríamos tener nuestro espacio de vivienda, con o sin nuestros hijos, con o sin nuestras familias, podríamos acceder a los parques o a lugares que nos permitan tener una recreación digna, como ir a museos o digamos acceder a la cultura. Cuando el ser humano, cuando nuestras ciudades, aunque suene muy soñador, como lo decía el doctor, estén más cerca de esos objetivos, me parece que habremos cumplido empresa, academia, ciudadanía y autoridades. Hoy creo que estamos lejos de esa sensación de felicidad que engloba una ciudad sustentable, pero me parece que también estamos en buen momento de seguir discutiéndolo para que los tomadores de decisiones sigan aspirando a garantizarlo de mejor manera. Muchas gracias, Arturo. Pues agradecer la invitación a este importante foro de reflexión de pues, un tema por demás importante. Yo creo que pues hoy nos llevamos el gran reto pues, de trabajar en conjunto. Yo creo que el sector privado tiene pues, la gran responsabilidad de acudir y lo hace de manera constante, que todo el pool de proyectos para el 2017-2018 pues incorporen, ¿no?, todas estas preocupaciones ya en los casos concretos de lo que se va a construir y de lo que se va a remodelar o se va a reconvertir en la ciudad. Yo creo que sí se requiere este trabajo en equipo conjunto para que los nuevos proyectos pues no tengan una visión nada más pues de corto plazo, una visión miope hacia otras agendas que también tienen que considerarse. Yo invitaría también a la reflexión de estar generando también índices no nada más de carácter económico, sino también de carácter social, para que en la evaluación y la incorporación de todos los proyectos se generen las condiciones necesarias en muchas materias para que hoy por hoy México pues estemos en el ranking internacional de los países más avanzados en la materia
y que pongamos en la mesa de discusión esos indicadores sociales de los que hablaba la diputada, donde el centro pues sea el ser humano y pues de la generación de las políticas, y algo que dejamos pues también pues el tema de la innovación. Yo creo que la industria 4.0 de lo que viene a ser la parte de las tecnologías en la construcción, el internet en las cosas, todo eso pues invita también a una reflexión también muy profunda hacia dónde va el modelo de desarrollo de las ciudades del futuro. Agradecer el espacio a la diputada, a la Asamblea Legislativa, por dar cabida a este tipo de interacciones, al sector académico, al doctor Xuendong Liu, de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, pues felicitarle también por su participación. Yo creo que deben de continuar este tipo de reflexiones, y pues con una agenda también muy concreta. Así pues los hombres de negocios pues finalmente necesitamos aterrizar en cosas concretas, y finalmente también entender el mercado y el dinamismo también de lo que está ocurriendo en el mercado. La gente sigue comprando vivienda, la gente, los modelos de la plaza pública como que ha venido a transicionar a los centros comerciales, y hemos dejado también pues fuera la parte cultural. Creo que viene un lobbying muy importante por muchos actores sociales que inciden en la generación de políticas públicas de desarrollo urbano integrales. Muchas gracias, doctor Ceballos, por la invitación. Doctor Liu. Nada más agradecerles tiempo, espacio, y bueno, pues yo, nada más. O sea, nos toca trabajar más. Pues sí, a mí me gusta así. Trabajar con tierras firmes, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, como comentaban, pues a la Asamblea Legislativa por recibirnos aquí en la 9ª sesión del seminario, por abrirnos sus puertas, al Colegio del Estado de Hidalgo y también a las cátedras de CONACYT. Y bueno, pues esperarlos para la siguiente sesión, que no sabemos todavía cuándo sea, pero les vamos a avisar. Y pues bueno, muchas gracias a todos, estamos en contacto. Gracias.